Hola, un gusto poder encontrarnos nuevamente para compartir lo que Jesús quiere transmitirnos hoy. Escuchemos primeramente este texto de Lucas, que algunos comentaristas denominan la pesca milagrosa. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, en este evangelio yo creo que podemos distinguir tres momentos. El primer momento, vemos a Jesús en medio de una multitud que se amontonaba alrededor de él. Esta gente estaba deseosa de escuchar la palabra de Dios, una palabra que ilumina, que sostiene y que acompaña. Una palabra que, si se hace carne en nosotros, nos mostrará una realidad transformada por Jesús. En medio del ajetreo de los pescadores que están limpiando sus redes, Jesús se sube a una de las barcas y desde ahí habla a la multitud, que acoge lo que quiere decir. Quizá nosotros y nosotras podríamos preguntarnos hoy: ¿cómo está mi actitud de acogida de la palabra de Jesús? ¿Acojo, escucho esa palabra de vida para que me transforme? Quizá un segundo momento tiene que ver con la actitud de Pedro y los demás pescadores. Ellos, nos dice el texto, han estado toda la noche navegando y no han sacado nada. Jesús les dice que naveguen mar adentro y echen esas redes. Y Pedro confía en Jesús y entonces obtiene un resultado diferente, sacando esta vez una gran cantidad de peces. Aquí creo que hay algo muy interesante y que tiene que ver con nuestras propias profundidades. Muchas veces tenemos miedo a adentrarnos en esas profundidades porque pueden dejarnos sin muchas respuestas o ser, como en el caso de Pedro, quizás noches vacías, donde no se saca nada. Sin embargo, al profundizar y acoger esa profundidad desde la libertad de Jesús, todo vuelve a tener sentido y podemos hacernos conscientes de todo aquello que quizá antes no podíamos ver. Quizá aquí podríamos preguntarnos: ¿cuáles son esas profundidades a las que temo, donde quizá no quiero echar mis redes? ¿Qué es lo que temo encontrar? Y por último, el texto nos regala una tercera parte que tiene que ver con el llamado que hace Jesús a estos pescadores. Ellos han reconocido que son pecadores después de este proceso de ir a la profundidad. Quizá han caído en la cuenta de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que el pecado de alguna forma afea esa imagen.
El milagro que experimentan de la abundancia de peces en las redes es una imagen preciosa y potente también del amor de Dios, de su misericordia que se desborda y se derrama por nosotros y por nosotras. Un amor que nos alimenta y nos anima, nos da una vocación, un sentido en este mundo. Esto explicaría el por qué Pedro se haya echado a los pies de Jesús. También quizá el temor reverencial de estar frente a lo divino, a lo sagrado. Creo que este evangelio tan hermoso nos muestra entonces el proceso de conversión de estos sencillos pescadores, que al ir hacia su propia profundidad se han hecho seguidores de Jesús. Un itinerario que recuerda el camino también de San Ignacio, que antes de hacerse peregrino, también tuvo que ingresar en sus propias profundidades para acoger la palabra de Dios en el silencio de su corazón. Bueno, muchas gracias por su presencia, por estar ahí, y ya nos volveremos a encontrar en otro espacio para poder compartir la palabra del Señor. Que Jesús nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.